Bien, el presidente Luis Abinader, ya hemos visto que en su rueda de prensa señaló que el crecimiento del salario mínimo como promedio ponderado sería 24%, y ya le demostramos que eso es falso porque hay en el cálculo del presidente un grupo que incrementaría el salario en 59% y otro grupo en 20.2%, y hemos demostrado que esos dos grupos, en realidad uno va a incrementarse en 9 y el otro en 0, tan sencillo como eso. Y que quienes se van a tener que incrementar los salarios son las muy pequeñitas empresas que lo van a incrementar un 11% si es que aguantan. Yo dudo, probablemente tengan que despedir personal. Y arriba, o irse al mercado informal. Y arriba, entonces se incrementaría en 19%. Ese sería el segmento. En realidad va a ser 14% hacia abajo. Dependiendo de lo que suceda con los más pequeñitos, puede ser 14, 13, 12, 11. O sea que ahí usted va a tener diferentes dependiendo de la reacción. Ahora bien, más de 300.000 personas no van a recibir ningún ajuste salarial en base a eso. Pero esta semana el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, hijo de una persona a quien siempre recordamos, que admiramos mucho, que siempre fue una persona a quien estaba cercana para poderle pedir consejos políticos y recomendaciones, dada su amplia experiencia, su datada experiencia en ese ámbito, que es Atuey de Camps. Luis Miguel, hijo de Atuey, es el ministro de Trabajo, y señaló en una entrevista esta semana que el incremento de salario mínimo no incluye a los trabajadores de hoteles, bares y restaurantes, y eso es comprensible por la situación que se está viviendo, porque imagínense, sectores que están prácticamente en la quiebra, que usted le aumenta el salario, pues lo lleva a la quiebra. Es lo mismo que va a pasar con las pequeñas empresas. Esas empresas, incrementarle el salario mínimo un 11%, prácticamente la va a llevar a la quiebra. Pero bueno, y eso es fácil de mostrar. Yo le recomiendo al presidente, para que verifique eso, que se busque la estadística de cómo cómo está evolucionando la calidad de la cartera de esos microclientes. Oiga bien, presidente, usted la tiene, hable con Alejandro Fernández, hable con el superintendente de banco y dígale: Alejandro, mándame la información de cómo estos microclientes, estas microempresas, cómo la está golpeando el COVID, para que usted vea, a ver si aguantan ese fuerte de un 11%. Pero pregúntele a Alejandro Fernández, que es su superintendente de bancos. Dice el ministro también de Trabajo que las zonas francas tampoco van a recibir un incremento del salario. Las zonas francas, recuerden, son empresas que se recuperaron, que son grandes, todas están pagando recursos que pudieran ser categorizadas como grandes, pero son, digamos, sectorizadas, tienen un sector específico, y entonces se le va a hacer un ajuste posterior, eso dice el ministro. Y construcción también. Construcción, ustedes saben que hay una presencia importante de mano de obra haitiana en algunas actividades del proceso de construcción de una torre, por ejemplo. Prácticamente el 100% de la mano de obra es haitiana, y cuando usted hace el promedio de todo, puede ser 85-90% lo que es mano de obra haitiana, lo cual obviamente presiona hacia abajo el salario y puede también generar una informalidad importante. Eso ya lo hemos escrito, y usted simplemente escribe Jaime Ariste Escuder, inmigración haitiana, impacto de la inmigración haitiana, mercado laboral, y lo pone eso en Google y le van a salir varios papers publicados aquí en el extranjero con relación al tema de inmigración. Y ahí usted puede darse cuenta lo que es ese impacto. Entonces, el ministro dice que ese grupo, que es un grupo enorme de trabajadores también, centenares de miles también, no va a recibir incremento del salario mínimo. O sea, ya ustedes vieron que hay un grupo que no va a recibir por la reclasificación de pasar de ser considerada empresa grande porque simplemente tenían más de 4 millones de instalaciones y de inventarios, y va a pasar a pequeña. Eso no va a incrementar nada porque estarían pagando 17.610 cuando lo que deberían estar pagando 12.900 pesos, y otras medianas lo que incrementaría es 9%. Es decir, que usted tiene definitivamente un movimiento de muchas empresas, y de esas pequeñas, pues más de 300.000 no recibirían ningún pago, y esto también centenares de miles no recibirían ningún pago. Ahora, el punto clave que yo quiero tocar en este segmento es el siguiente: y el salario mínimo
de los empleados públicos. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Que me explique. Que me explique para cuándo. Mire, yo hice esa pregunta el día viernes. Yo hice esa pregunta el día viernes. Y el sábado, el ministro de Economía, aquí está, el ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, fíjense lo que dice. Ministro de Economía sobre el reajuste salarial del sector público. Para ahora no está previsto, pero no solamente dice que por ahora no está previsto. No solamente dice eso, dice no se está discutiendo porque eso tendría que venir con una reforma fiscal por la parte de los ingresos. Ya prácticamente los ingresos están comprometidos. Está el tema de la seguridad ciudadana, la mejora de los hospitales y el régimen de salud. Dijo durante una entrevista en el programa Verdades al Aire de nuestro querido amigo Adolfo Salomón. O sea, fíjense lo que está diciendo. Él está asociando y condicionando el aumento del salario mínimo de el sector público, específicamente la administración pública, a una reforma tributaria. Ah, bueno, entonces el sector público necesita una reforma tributaria, pero el sector privado sí puede pagar un aumento de salario. O sea, fíjense cuáles son las contradicciones aquí. El sector público no pudiera pagar supuestamente si no hace una reforma para mejorar los ingresos. Pero y el sector privado, ese pequeñito empresario que está ahora gateando, que se está recuperando, que casi no tenía capital, que prácticamente se descapitalizó durante la crisis del COVID, va a aumentar entonces el salario un 11%. Reconocemos que se ha deteriorado en 12% el poder adquisitivo en los 2 últimos años en la República Dominicana. La inflación acumulada en los últimos años es de un 12%, lo reconocemos. Reconocemos la importancia de recuperar ese poder adquisitivo, lo reconocemos. Ahora, como economista, yo tengo que también saber cuáles son mis restricciones. Las restricciones actuales es la situación en términos de capacidad que tienen las empresas de poder aumentar. Yo leí hace 1 o 2 días un mensaje, uno de tantos comentarios que me hacen en mi cuenta de Twitter, que usted la puede seguir, @aristescuder en mi cuenta de Twitter. Uno de esos comentarios dice, yo estoy calculando el incremento de salarios y al mismo tiempo estoy calculando quiénes son los que serán despedidos para yo poder mantener la misma masa salarial. Oiga bien lo que significa eso para un pequeño empresario. Quizás las grandes, muy grandes empresas, no las que eran grandes que ahora van a ser pequeñas o las que eran grandes que van a ser medianas, no. Las muy, muy grandes empresas esas no tengan problema pagando porque quizás están pagando por encima del mínimo. Quizás están pagando por encima de los 21,000 pesos que ahora se le está asignando, porque son muy grandes. Pero yo me quiero concentrar en lo que se conoce ahora como microempresas. Esas microempresas que la van a poner a incrementar el salario en un 11%, esas microempresas, ¿cómo van a mantener el mismo nivel de empleo? Recuerden que el gobierno quiere aumentar el empleo en 1 millón, quiere crear 1 millón de empleos, pero parte de 200,000 personas que están fuera del mercado de trabajo, despedidas, o sea, me corrijo, no es que están fuera del mercado de trabajo, están fuera del trabajo, pero están en el mercado, quieren un trabajo, ¿ok? Quieren un trabajo. 200,000 personas todavía, con relación a lo que había el año pasado. 200,000 personas. Es decir, que el presidente comienza su carrera para aumentar en 1 millón, crear 1 millón de empleos, comienza con menos 200,000. Así que comienza el presidente, menos 200,000. Pero con este ajuste que llevó a cabo, tan distorsionador, porque un ajuste distorsionador, yo no sé realmente dónde fue que estudió economía esa persona que le recomendó esto. Yo particularmente no lo sé. Es un ajuste totalmente distorsionador lo que se llevó a cabo. Un desastre. Va a producir desempleo en las empresas más pequeñitas que no aguanten el fuerte. Las empresas grandes no le va a preocupar. Y obviamente entonces me dicen el sector público, no, mira, ¿tú sabes qué? El sector público necesitamos una reforma tributaria. Entonces tú me vas a decir que tú me vas a sacar dinero de lo que tú me acabas de aumentar, del desempleo que tú estás creando, y además de eso, tú me vas a sacar dinero para pagarle al sector público. No, tú me dijiste que tú tenías 129,000 millones de pesos que se perdían en corrupción y en mal manejo. ¿Dónde están esos 129,000 millones de pesos? Úsalo.
Úsalo para incrementar los salarios. Úsalo. No, no. ¿Cómo tú vas a decir que vas a condicionar el aumento del salario del sector público con una reforma tributaria? Ah, entonces el sector privado, ¿qué? El sector privado sí puede hacer el ajuste, pero el sector público no. El sector privado sí puede reducir sus gastos, otros gastos, hacerse más eficiente para tratar de mantener la misma nómina, la misma cantidad de personas trabajando, aumentándole el salario en un 11%, si son chiquitos, un 10.9%, y si son grandes, 19%, y si son medianos, 9%. Ah, eso sí pueden hacer los ajustes, pero el sector público necesita una reforma tributaria. Pero ¿y cómo es esto? ¿Cómo es esto? O sea, eso es verdaderamente inexplicable. Inexplicable. ¿Cómo es posible que el gobierno del presidente Luis Abinader le haya dicho al sector privado, hagan los ajustes internamente, háganse más eficientes, paguen ese incremento de salario o despidan personal? Pero ese es el nuevo salario que usted tiene que pagar. Oiga bien, oiga bien, oiga bien lo que está diciendo el presidente Luis Abinader. Y el ministro de Economía le dice, cuando le preguntan, ¿y el sector público? ¿Para cuándo? Como decía J-Lo, ¿el sector público para cuándo? ¿El anillo para cuándo? ¿El sector público para cuándo? Entonces, óigame bien, con una reforma tributaria. No, hágame el ajuste, hagan el ajuste ustedes también. Ustedes tienen que reducir gastos. Entonces no puede ser que se deje fuera de la fiesta que significó el ajuste del salario mínimo a los empleados públicos. Ese tiene un salario menor que los 17.610 pesos del sector privado. Tiene que es lo que se está pagando, 17.610, que ahora va a ser 19.250 para la mediana y 21.000 para las grandes. Óigame bien. Pero el sector público entonces necesita una reforma tributaria. Una reforma tributaria se necesita. No, eso es un error. O sea, fíjense, esta ha sido la semana de los errores en el gobierno del presidente Luis Abinader. La semana de los errores. La semana de los errores. No, yo no me explico. O sea, esa afirmación del ministro de Economía, Miguel Seara Hatun, es un grave error. ¿Cómo usted va a condicionar el incremento del salario mínimo en la administración pública a la reforma tributaria? Le van a decir, primero tú me obligas a mí a incrementar el salario en el sector privado. Si yo no puedo reducir mis gastos para poder pagar esos salarios adicionales, tengo que despedir personal. Y luego tú me dices que para tú incrementárselo al otro segmento grande de población que trabaja en el sector público, tú me vas a sacar más impuestos. Pero tú decías en tu programa de gobierno que podías reducir en 129.000 millones de pesos los gastos superfluos, los gastos por corrupción. Entonces redúcelo. Y usa esos 129.000 millones de pesos. Úsalo. ¿Para qué? Para incrementar el salario del sector público. El salario mínimo del sector público. El empleado público se merece un incremento salario. Así como el sector privado. Ustedes me dicen, no, se necesita y estamos mejorando y ahora vamos a tener un crecimiento económico no empobrecedor. ¿Y qué? ¿Tú vas a dejar entonces el sector público? O sea, fíjate la desigualdad. O sea, toda esta medida que anunció el presidente lo que crea es mayor desigualdad. Oiga bien, mayor desigualdad y pobreza. Pobreza. Usted me dirá, ¿y cómo un aumento del salario mínimo puede crear pobreza? Claro, si aumenta el desempleo en el segmento más bajo de la distribución de lo que es las empresas en la República Dominicana. Si aumenta el desempleo en la microempresa formal, lo que estamos provocando entonces es una situación de aumento de pobreza y aumento de la desigualdad de ingresos. Si dejamos a todo este grupo del sector público sin incremento salarial, aumentamos la desigualdad de ingresos. Aumentamos la desigualdad de ingresos. Esto sí es un crecimiento empobrecedor. Esto sí es un crecimiento que produce desigualdad. Señor presidente Luis Abinader, lo están aconsejando mal. Lo están aconsejando mal, presidente. Esto ni un round aguanta de análisis. Fíjese que usted habló en la mañana y en la noche ya yo le había respondido, presidente. Los errores se los había identificado. Les recomiendo que entren al blog, se lo voy a enseñar. Se lo voy a enseñar, presidente, ya en este último minutito. Simplemente
Pueden entrar, mírenlo ahí pueden ver los errores al anunciar el reajuste salarial, www.jaimearisescuder.blogspot.com. Pueden entrar y pueden buscar ahí los errores al anunciar el reajuste salarial. Usted habló e inmediatamente se lo corregí, presidente. ¿Por qué? Porque eran demasiados errores y puede generar un conflicto laboral importante en la República Dominicana. Ese conflicto entre trabajadores y patronos. No es justo, presidente. No cometa esos errores. Usted es economista, presidente, recuérdelo. Usted es economista. Haga bien sus análisis. Yo sé que usted no tiene mucho tiempo para eso. Yo lo sé. Que usted se tiene que enfocar y basar, fundamentar en sus economistas. Se tiene que fundamentar, pero yo creo que sus economistas tienen que leer un poquito más. Tienen que hacer un análisis más riguroso, presidente. Porque esta semana, si me ponen a evaluarlo, no me pasan de C. Ninguno de ellos. De C no me pasan. Se nos acabó el tiempo, presidente. La semana que viene le daremos otra asesoría. Muchas gracias. Pase un excelente resto del fin de semana.